Llegamos ya al día jueves 19 de noviembre del año 2020, edición de la mañana de Comercio TV. Muy buenos días con todos nuestros amigos televidentes. Robert, hay que darles la bienvenida al Comercio TV para que estén muy bien informados. Día nublado en la ciudad de Quito, llueve en algunos puntos, así que la ciudad, este será el clima a lo largo de las horas. Hay que tomar las precauciones para evitar los famosos resfríos también. Sí, hay una neblina bastante espesa también acá en la capital, sobre todo en el norte, así que les decimos que manejen por favor con cuidado para evitar los accidentes de tránsito. En esta hora hay mucha información. Estaremos hablando con el ministro de Finanzas o el ministro de Economía, Mauricio Pozo. Algunos importantísimos realmente, así que estar atentos. Esta hora política estará bastante interesante. Vamos a empezar ya con la información y les vamos a contar que la Asamblea decidirá el futuro de la ministra de Gobierno María Paula Romo el próximo 24 de noviembre y las bancadas ya analizan sus posturas que al momento están bastante divididas. Circunstancialmente el 24 de noviembre es la fecha anunciada por el presidente Litardo para llevar a cabo el juicio político en contra de la ministra María Paula Romo, aunque la convocatoria aún no se ha hecho. Sin embargo, los 137 asambleístas ya tienen en sus manos el informe de fiscalización que recomienda la censura de la funcionaria por 3 motivos relacionados a los hechos violentos del paro de octubre de 2019, el uso de bombas lacrimógenas caducadas, la gaseada a los centros de acogida en Quito y la supuesta convocatoria tardía al Comité para la Protección de Periodistas. Con estos argumentos se elevó al pleno el juicio, aunque al momento lo que ocurre es confuso e impredecible, pues no hay claridad sobre si existirán o no los 91 votos necesarios para la censura y destitución. Fernando Callejas, de la bancada de Creo, asegura que luego de analizado el informe, el proceso no se sustenta. Usado bombas lacrimógenas caducadas. Y ella, ¿cómo podía saber que estaban caducadas? Y si se da ese episodio que nadie pensó que se iba a dar con la violencia, la virulencia que se dio, tenía que usarlas, pues. ¿O cuál era la otra alternativa? ¿Dejar que se incendie el país? En cambio, su colega Héctor Yepes, del mismo bloque, opina lo contrario. Si se determina que no le dio el gobierno a la Policía Nacional el equipamiento suficiente para defender la vida de los ecuatorianos día a día, entonces la ministra debe ser censurada. La división de criterios mantiene a esta bancada en el análisis de su postura, aunque Callejas asegura que existiría una mayoría que se abstenga. Nosotros no podemos sumarnos a eventuales deseos desestabilizadores de algún sector político de la Asamblea Nacional. Algo similar ocurre en otras bancadas, pero no así en la Revolución Ciudadana, que respalda a Amapola Naranjo, una de las interpelantes del juicio. Aquí se anticipa que habrá apoyo de bloque, aunque son conscientes que sus 31 votos no alcanzarán para la censura. Por su lado, algunos disidentes de Alianza País como Fausto Terán sostienen que lo actuado por fiscalización no tiene argumentos y manifiesta que tiene claro cómo votará. Por una negativa total, porque este juicio no tiene ningún sentido. Terán asegura que como él también votarán algunos de los legisladores independientes. Informó Carolina Basante. Por su lado, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, aseguró que estará en la Asamblea Nacional para defenderse el próximo martes y reiteró que el proceso en su contra va más allá de los causales expuestos en este proceso. Veamos. Será mi comparecencia número 40 ante la Asamblea Nacional, así que ahí están los motivos, son de conocimiento público. Estaré la próxima semana en el Pleno para poder decirle al país cómo se actuó en octubre, qué hizo la policía. Evitamos un golpe de Estado, podemos comparar nuestra situación con otros países de la región y comparar el manejo prudente de la policía de una crisis compleja, pero no creo que todos esos vayan a ser méritos suficientes para la opinión que tiene la Asamblea, que tiene otras motivaciones, pero espero que sean suficientes para el país y el trabajo que hace la policía todos los días. Y un nuevo director del ISPOL será nombrado antes del juicio político contra María Paula Romo. El Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional se queda sin director en medio de escándalos sobre el manejo de los fondos. Jorge Villarruel renunció al cargo de director del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. El general en servicio pasivo estuvo al mando de dicha entidad por 1 año y 3 meses. Ante esto, en calidad de ministra de Interior y miembro del Consejo Directivo del ISPOL, María Paula Romo se pronunció. Nombraremos director del ISPOL antes del día del juicio político. No estamos en momento en que el director del ISPOL o el ISPOL se quede sin una persona responsable, porque esa persona responsable
responsable, es quien tiene que firmar los juicios, es quien tiene que autorizar, pedir la información, así que es un momento extremadamente delicado para perder la conducción, aunque sea por unos minutos del ISPOL. La salida de Villarroel sería por motivos personales. Quien asumirá sus funciones temporalmente será Cristian Díaz, director económico financiero del ISPOL. Tampoco vamos a darles esa tranquilidad a quienes están interesados en ocultar una de las más grandes estafas que el país haya visto. Jorge Villarroel, junto a María Paula Romo, denunciaron irregularidades en el manejo de los fondos del ISPOL por un valor de aproximadamente 800 millones de dólares, de los cuales 532 estarían en responsabilidad de 2 operaciones realizadas por Jorge Cherres. Hasta el momento, el dinero mencionado ha sido difícil de recuperar. Hasta el 21 de octubre se presentaron 7 denuncias por supuesta estafa, peculado y tráfico de influencias, informó Valeria Navarro. Al retornar en lo que va del año, 2.200 ecuatorianos han sido deportados desde los Estados Unidos por no portar sus documentos. Estas y otras noticias les estaremos contando al retornar 7 de la mañana, 1 minuto. Tiempo de contarles que de lo que va este año, 2.200 ecuatorianos han sido deportados desde los Estados Unidos por no portar documentos. La organización 1-800 Migrante denuncia que se registra un incremento de connacionales que son seducidos por redes de trata para cruzar los pasos fronterizos para cumplir el famoso sueño americano. Veamos. La pandemia por el coronavirus y las restricciones de movilidad no detienen el movimiento migratorio por pasos irregulares. Son miles los ecuatorianos que salen del país en busca del sueño americano. Según las cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores, este año se incrementó el número de connacionales deportados desde los Estados Unidos en comparación con periodos anteriores. Se registran hasta fines de octubre 2.200 ciudadanos ecuatorianos que han sido deportados de los Estados Unidos. Para el viceministro de Movilidad Humana, Carlos Alberto Velástegui, estos datos no significan que haya más migración, criterio que se contrapone con lo que advierte la organización 1-800 Migrante. Es que el proceso de control en los Estados Unidos es mucho más rígido. Estamos ante un tsunami migratorio de ecuatorianos que quieren escaparse de la pobreza en nuestro país. El fenómeno migratorio es dinámico, más aún cuando los viajes son con destino a México, país donde los ecuatorianos no requieren visa para su ingreso y es el camino para el sueño americano. Aquí se encuentran las redes de trata y muchos compatriotas fallecen en la travesía. Pero hasta octubre igualmente, 16 casos de ciudadanos ecuatorianos que habían fallecido justamente en la frontera entre Estados Unidos y México. Si bien el registro que cuenta el gobierno son por 4 pasos regulares, son miles los ecuatorianos que no retornan al país de viajes al exterior. Deja un saldo para el 2019 de alrededor de 31.000 ciudadanos ecuatorianos que no habrían retornado. Una de las acciones que lleva adelante la Cancillería sobre la situación migrante es que los consulados brinden información a los pedidos de consulta sobre familiares desaparecidos, fallecidos o que estén en proceso de deportaciones. Este es un proceso que vienen haciendo los consulados constantemente para tratar de tener la información concreta que permita, en primer lugar, la identificación de la víctima para poder responder a sus familias. Informó Priscila Cadena. Y en 7 meses el precio del diésel subió de $1 a $1.24. Los transportistas aseguran que el incremento les perjudica, mientras que autoridades pronostican que la reducción de este subsidio representará al país un ahorro de más de $600 millones. De mayo a noviembre de este año, el galón de diésel pasó de costar $1 a $1.24, algo que a decir del sector de transportistas genera afectaciones. Ha habido un incremento real del 24% y sigue aumentándose mensualmente. Entonces, esta situación es muy grave. Cada mes el precio del diésel, gasolina extra y ecopaís se incrementan de acuerdo al sistema de bandas que establece un margen del 5% a la alta o a la baja, referenciándose sobre el valor establecido del mes pasado y las variaciones que sufre el precio internacional del petróleo. Si no se toman medidas adecuadas, lo que va a ocurrir es que va a haber un incremento generalizado de precios. Nosotros le subiremos los fletes a los industriales y a los comerciantes, y los industriales y los comerciantes a su vez le pueden subir
a los ciudadanos ecuatorianos. Se estima que para inicios de 2021 este rubro se ubique en $1.32. Ante esto, el gobierno plantea compensaciones al sector de los transportistas. Debería establecerse un estudio técnico con un piso mínimo de fletes en todo el país avalizado por el gobierno. Otra medida sería que se quite totalmente estas distorsiones de aranceles e impuestos. Según estimaciones proyectadas por el Ministerio de Finanzas, el gobierno ahorrará $618 millones por la reducción progresiva del subsidio del diésel. 43 millones corresponderán a los últimos 6 meses del 2020, mientras 575 millones serán resultados del 2021, siempre y cuando el precio del barril internacional se encuentre en los márgenes estimados. Ante la variación de precios, autoridades hacen las siguientes aclaraciones. Los transportistas de autobuses no pueden incrementar las tarifas si no hay autorizaciones. Y esas autorizaciones no van a haber, porque lo que va a haber es una forma de compensación. Los gremios de los transportistas pesados y de pasajeros urgen a las autoridades reuniones inmediatas para solucionar esta problemática, informó Valeria Navarro. Continuamos con más información aquí en El Comercio TV. Crisis en la policía de la SUAY ante la supuesta denuncia de cobros ilegales a personal de tropa para conceder francos. La denuncia de un policía que no aceptó esta extorsión llevó a que la ministra de Gobierno pida el traslado temporal de 6 miembros de la institución, entre ellos al jefe de la subzona y un jefe de distrito. Este supuesto caso de corrupción dado en el distrito norte de la policía de la capital Azuaya deviene de una denuncia hecha en Fiscalía de la SUAY por un policía quien había manifestado que para salir franco, él y sus compañeros debían cancelar un pago de cierta cantidad de dinero. Él fue incluido dentro de un grupo de WhatsApp y en el que por ese grupo de WhatsApp se decía que tiene que cancelar la cantidad de $3 a $5 para poder salir, anticipar su salida de franco, es decir, anticipar unas horas o cuando tenía que regresar darle un día más. Este ilegal cobro por un derecho que tiene la tropa disgustó al uniformado, quien decidió denunciar esta extorsión. Felicitar las actitudes de este policía. Él no se opuso a esta situación y más bien prefirió presentar la denuncia sobre esta situación. Este caso que se filtró a la prensa provocó una crisis en la institución policial de la capital Azuaya, a tal punto que 6 miembros, entre ellos el jefe de la subzona Mario Castro y el coronel Edison López, fueron enviados temporalmente a otras unidades en el país para demostrar transparencia en las investigaciones, se dijo. Se está indicando que mi paso es porque estoy involucrado yo en hechos. Estoy acatando la disposición de la señora ministra que indica que para transparentar la información dé un paso al costado. Y lo hago muy dolido, sí, me apena. En vista de que hay una lista en WhatsApp, el fiscal provincial convocó a los demás a presentar la denuncia en bien de la institución. El llamado que yo hago es que a todas las personas que conocen de este hecho den la información correspondiente a la Fiscalía General del Estado para permitir transparentar esta situación, en bien de la institución. Por su parte, el gobernador de la provincia agradeció al coronel Castro por el trabajo cumplido. Mi agradecimiento al accionar del coronel Mario Castro, quien ha venido desempeñando estos trabajos de manera eficiente. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. La primera dama, Rocío de Moreno, hizo el lanzamiento en la ciudad de Guayaquil de la política pública de turismo accesible. En el evento estuvo la ministra del ramo y representantes de gremios involucrados. Te contamos. Que las maravillas naturales de nuestro país sean de acceso para todos es el propósito de la Política Pública de Turismo 2030. De esta manera se busca garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, movilidad reducida, adultos mayores y posicionar a Ecuador como un destino turístico inclusivo. Sobre todo, deben promover la inclusión y garantizar la accesibilidad en el transporte, alojamiento, ocio, en general, en todos los servicios turísticos. Es un trabajo coordinado con el Ministerio de Turismo, el CONADIS y la Federación de Ecuatorianos con Discapacidad Física. A la par, las disposiciones se socializan con los gremios turísticos y con los gobiernos autónomos descentralizados. El Ministerio de Turismo ha realizado capacitaciones e identificado 300 establecimientos y atractivos turísticos accesibles, así como 12 circuitos turísticos accesibles
en 3 regiones continentales. El sector hotelero mostró su disposición para acatar los requerimientos. Es muy importante que los que teníamos ya este tipo de estándares, en los cuales nuestras habitaciones estaban listas para ser inclusivos, nuestras áreas públicas, piscinas y demás, estén a la misma línea que el resto del producto. Informó Adriana Peralta. Y varias personas fueron desalojadas por la Secretaría de Prevención de Asentamientos tras haber ocupado una zona de riesgo en Milagro. Durante el desalojo se detuvo a un ciudadano quien alegaba ser dueño de los lotes, los cuales habría donado a los moradores. La retroexcavadora fue la encargada de tumbar los postes de caña que proveían de electricidad a varios asentamientos irregulares apostados en una zona considerada de alto riesgo en el cantón Milagro. La Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos, acompañada de un contingente policial, llegaron durante la mañana del 18 de noviembre a los sectores Los Sauces, América 4 y 5, para notificarles a los moradores que su permanencia era ilegal. Las personas que estén pagando a otras personas lo dejen de hacer porque están cayendo lastimosamente en la estafa. Alrededor de 600 familias habitan en estos lotes y justifican su asentamiento por necesidades económicas y el abandono del lugar. Asimismo, plantean soluciones para su permanencia, pese a ser considerada un área en riesgo debido a la cercanía de un estero. Nosotros nos encargamos de que desaparezca la opción zona de riesgo, porque nosotros vamos a rellenar. Ya estamos haciendo de poco en poco para hacer drenar ese canal. Vamos a pagar nosotros mismos para hacer el muro. Durante el desalojo, un ciudadano manifestó ser propietario de los terrenos, los cuales habría donado a las personas para que construyan sus viviendas. Que nadie se les ha estado vendiendo aquí a ningún predio, a nadie. Simplemente ha sido que se ha hecho de una donación, o sea que la gente se han venido y se ha posicionado y dijeron que los apoyen. Información que sirvió para su detención, puesto que está prohibido donar terrenos sin los respectivos permisos. Nadie puede vender, fraccionar el suelo sin los debidos permisos municipales. Ustedes les hacen un daño a la ciudadanía con este desorden y al ordenamiento territorial de cada cantón. Entonces yo sí, ya estoy diciendo para que nos acompañe, por favor, con su documentación. Informó Eric Zambrano. 7:21 de la mañana, es tiempo de recibir acá en El Comercio TV, en la señal de Televicentro, al ministro de Economía y Finanzas, al economista Mauricio Pozo. Economista Pozo, buenos días. Desde la matriz de Televicentro le saluda a Roberto Álvarez Vandenberg. Un buen día frío en la ciudad de Quito, ministro. ¿Cómo estamos? Buenos días, Roberto. Gracias por la entrevista. Efectivamente está lloviendo y está muy frío el día. Así que hay que abrigarse. Toca abrigarse, ministro. Como hay que abrigarse en las economías también. Ampliemos un poquito, hay algún temario extenso. En lo que se refiere al proyecto de reforma tributaria, ¿cómo avanza y qué cambios usted está planteando? Bueno, como usted sabe, este es un proyecto de reforma estructural que vamos a entregarlo lo más trabajado posible para que sea la siguiente administración, el siguiente gobierno quien lo pueda empujar y buscar su aprobación en la Asamblea Nacional. Nosotros estamos trabajando con un grupo de técnicos del gobierno, técnicos del SRI y algunos apoyos técnicos también de los multilaterales, sin costo para el Estado, de tal suerte de ir perfeccionando un trabajo que elimine mucho de lo que tenemos. Hay mucha distorsión en el sistema impositivo, hay que manejarse en una línea de simplificación, de eliminación de algunos impuestos también, de una reducción gradual de otros y eventualmente de una revisión de otros también. Es decir, este es un trabajo integral que no podremos saber cuál es el contenido real hasta que prácticamente no se lo termine, pero estos son los principios sobre los cuales estamos trabajando, de tal suerte de tener, ojalá, un esquema lo más perfeccionado posible que permita no topar impuestos, al menos por los próximos 4 años, es decir, que haya una señal de tranquilidad tributaria, de estabilidad tributaria para los inversionistas de aquí y de afuera y contribuir con ello a la propia reactivación económica. Ministro, pongamos ejemplos. Usted habla hace un momento de reducción de
los impuestos o reducción de algunos ítems impositivos muy fuertes. Aclaremos un poco de qué se trata. Bueno, yo he citado en reiteradas oportunidades, por ejemplo, que el impuesto a la salida de divisas fue un error. Fue un error en su momento, se inició, recuerde, con el 0,5% y terminó en el 5% del monto de las transferencias al exterior. El espíritu sobre el cual se difundió la creación de este impuesto fue a que no salgan capitales. Y a lo largo de los años el impuesto se convirtió en el tercero de mayor recaudación, después del IVA y del impuesto a la renta. Si es el tercero de mayor recaudación, ¿qué quiere decir? Que han salido capitales, pues, es decir, han salido capitales y por eso se recaudó a la fecha más o menos unos 1.200 millones anuales. Dicho esto, no de ninguna manera cumplió el objetivo para el que fue creado, como una primera observación. Una segunda es que el país está dolarizado y se nutre de dólares que vienen de afuera. El principio sobre el cual opera esto es que haya libre flujo de capitales. Y un impuesto a la salida de divisas es un impedimento para el libre flujo de capitales, es decir, es un contrasentido absoluto. El Ecuador, por cierto, es, que yo sepa, el único país de la región que tiene un impuesto de esta naturaleza. En tercer lugar, es una barrera sin duda para la inversión extranjera. Es difícil que usted atraiga inversión cuando quiera remesar recursos, le van a cobrar. Y finalmente la plata no se queda en el Ecuador o se va porque usted tenga un impuesto. Por eso es que han salido los capitales a pesar de que la tasa ha subido. Esto se arregla con un buen ambiente, con un buen entorno, con seguridad, con certidumbre, con de alguna manera una línea de conducción económica que dé alguna ruta de tranquilidad a los inversionistas. Entonces, Ministro, esto tiene que irse desmontando gradualmente, porque como explico, se convirtió en un impuesto de recaudación importante. Si sabemos que ese es el problema, se lo plantea hacerlo gradualmente. ¿Cómo? ¿Qué tiempo? ¿Qué periodos? No, eso no, todavía no podemos saber, Roberto. O sea, eso va a depender del análisis integral y de la parte fiscal también. Porque obviamente por ser un impuesto tan importante en recaudación, no podemos darnos el lujo en estas circunstancias de falta de recursos eliminarlo de una sola, porque me quedo sin 1.200 millones de ingresos. Hay que ver cómo lo elimino y cómo va compensándose eso con un proceso de reactivación, con el eventual ajuste de algún impuesto que no sea es decir, hay que hacer el análisis completo. Entonces no puedo a estas alturas atreverme para decirlo en qué tiempo y en qué porcentaje o en qué forma. La verdad es que a donde tenemos que apuntar es justamente en esa dirección. Vamos a otro tema, ministro. Ha dicho que usted no es partidario que se suba el salario mínimo vital para el año 2021. Al plantear esto, bueno, ¿qué alternativa se da para el sector trabajador? Bueno, ¿cuál es el principal problema del país en este momento, Roberto? El principal problema de este país se llama desempleo y subempleo. La formalización laboral es muy baja en el Ecuador, es decir, la cantidad de gente que tiene un trabajo que gana más del mínimo, que tiene afiliación a la seguridad social, que trabaja el número de horas que esté en la norma, es un porcentaje pequeño. La gran mayoría, alrededor del 70%, o está desempleado o está subempleado. ¿Cómo le parece que con ese problema que tenemos y con un crecimiento de los precios negativo, tenemos deflación, están cayendo los precios, porque no hay demanda? ¿Qué le parece en ese ambiente hablar de aumento salarial? A los pocos que tienen trabajo no tiene sentido. Esto no tiene sentido. Nosotros tenemos que buscar que la gente tenga un empleo, no que los poquitos que tengan empleo suban su salario. O sea, no solo que es injusto e inequitativo, no es correcto, no va en la dirección que tiene que ver y técnicamente es un error, porque usted tiene que asignar salarios en función de los precios, de la evolución de los precios que estamos viendo que lejos de subir están cayendo, y en función de la productividad. Y si usted hace el comparativo de eso respecto a los países vecinos, Colombia, Perú, o se va a Chile, usted va a ver que los niveles salariales son inclusive menores que en Ecuador. Entonces, yo no estoy proponiendo que bajemos los salarios, porque hasta hay restricciones salariales. No llego a eso, pero me parece que no es el momento de pensar en aumentos salariales.
Si hacen algún ajuste absolutamente marginal, bueno, pero el tema de fondo es el que le digo, o sea, me parece hasta ofensivo para la gente que no tiene empleo observar que a los que sí tienen le suben el salario y no se hace mucho para que la gente que esté fuera del círculo del trabajo consiga un empleo. Entonces, pero el gremio de los trabajadores, ministro, ha dicho que esto es por ley y se debe hacerlo. ¿Se ha planteado alguna alternativa? Bueno, el ministro de Trabajo, que es el principal responsable de esto, está en esas negociaciones. Nosotros tenemos obviamente que plantear un esquema, una propuesta, pero lo de fondo es lo que le acabo de decir. Claro. Y usted es el hombre del dinero. El ministro de Trabajo el ministro Ich tiene que bueno, intentar arreglarlo, pero usted es el hombre del dinero. No, pero yo no manejo los sueldos de los trabajadores privados. Yo estoy para... Pero los públicos sí. Sí, pero más allá de eso, yo creo que aquí hay que defender conceptos. Si hay que hacer algún ajuste, yo diría hasta marginal, podríamos analizar, pero lo de fondo no es eso, lo de fondo es lo que le estoy diciendo. O sea, el país tiene deflación, es decir, los precios crecen negativamente, caen los precios en promedio, 1. 2, la productividad no da. 3, el comparativo con los otros países es de un nivel salarial menor. Y 4, el gran problema es el empleo, no son los salarios. El gran problema del país es que la gente no tiene trabajo. Y en eso hay que esforzarnos todos para que eso pueda empezar a cambiar. Ministro, y hablando de esto mismo en salarios, estamos al día con el sector público, se está preparando los décimos de Navidad. Bueno, eso es parte de las responsabilidades que tenemos. Estamos acercándonos al cierre de noviembre, ahí tenemos con dificultad, haciendo peripecias, como yo digo, vamos a poder cumplir con los sueldos y salarios, y por eso estamos haciendo todo lo que estamos haciendo en la búsqueda de recursos, en el ajuste de las cuentas y todo para poder cumplir con las obligaciones de diciembre, que como usted conoce y todo el país conoce, es un mes donde se duplica el rol de pagos. Tenemos que pagar el doble por la presencia del 13º sueldo. Así que conforme avanza el programa, nos va a entrar 500 millones de dólares del Banco Mundial, 150 del Banco Interamericano de Desarrollo, y el compromiso con el fondo para recibir los 2.000 millones nos permitirá atender una serie de contingencias que tenemos, de compromisos que tenemos, entre otros, estar al día en el tema laboral. Sin duda, ministro, hay que preguntarle este tema también. El COVID-19 está muy latente, hay que tener presupuestos para comprar las vacunas, hay que estar en lista. Ya tenemos este presupuesto. ¿Cuánto va a gastar Ecuador? Bueno, nosotros hemos coordinado con el Ministerio de Salud para el aporte de esa cuota inicial, llamémoslo así, que se atendió para poder participar en la dotación de las vacunas para esta pandemia. Eso ya está entregado, ya está coordinado, ya está acordado, y lo que tenemos que hacer es esperar cuando esto esté listo. Y obviamente la prioridad del presupuesto del Estado y de las políticas públicas, sin lugar a duda, es salud. Entonces nosotros estaremos prestos a cumplir con todo lo que sea de cumplir para poder atenuar el impacto de esta pandemia que ha sido obviamente muy dura para el país. ¿Ya tenemos una cifra más o menos en cuánto vamos a gastar, ministro? ¿O todavía no estamos en supuestos? No me quisiera adelantar, todavía no tenemos. Se ha hecho un aporte, no recuerdo la cifra exacta, pero fue alrededor de unos 15 millones de dólares. Pero obviamente lo que usted ha visto que nos ha costado la pandemia a lo largo de los años, solo el impacto de eso en términos fiscales son 8.000 millones de dólares. Por eso es que hemos tenido los problemas que hemos tenido. Y por otro lado, tenemos el impacto que nos rebota para el financiamiento de la pandemia en la propia actividad económica. Sin duda. La actividad económica está en recesión menos de lo que se estimaba, y eso es una buena noticia, pero eso no quiere decir que la baja de ingresos tributarios, por ejemplo, acumulados en los primeros meses, no tenga ningún tipo de repercusión. Por supuesto que tiene una repercusión. Recién en el mes de octubre, septiembre, estamos viendo que los impuestos se comportan mucho mejor que, por decirle, abril o mayo.
pero igual tenemos un acumulado que tenemos que enfrentar. El precio del petróleo se cayó frente a lo que estaba previsto, y la producción también, porque hubo, recuerde, la rotura de los oleoductos. Entonces, eso nos ha generado un problema adicional, y la monetización por la recesión económica tampoco se dio porque era muy difícil encontrar un ambiente para que se interese por entrar a adquirir o a participar con activos del Estado. Entonces, todo eso en conjunto ha sido la repercusión de la pandemia, y nosotros hemos tenido que enfrentar eso con la ley humanitaria, con la ley de ordenamiento de las finanzas públicas, con un esquema adecuado de focalización de subsidios a los derivados, con el financiamiento externo con los multilaterales, con la renegociación de la deuda y con todo lo que estamos haciendo ahora hacia adelante. Entonces, este es un trabajito bien complicado. No podemos dejar de hacerlo, porque mi responsabilidad al menos es ordenar las cuentas y mantener esta economía a flote y generar las condiciones para que su recuperación económica sea mucho más dinámica de lo que está en las estimaciones actuales. Y en eso mismo, ministro, hay otros temas que también sin duda preocupan a un gremio. Hablamos de los mecanismos de compensación que se va a utilizar por el incremento justamente del precio del diésel como resultado de la aplicación de las bandas. ¿Qué está pensando hacer el gobierno? Bueno, como usted conoce, las bandas se establecieron para independizar la fijación de los precios en temas internos, inclusive políticos, le diría yo, y que respondan a la realidad del mercado internacional, como es en todas partes del mundo. El precio del petróleo se fija en el mercado internacional, no se fija en el Ecuador. Los derivados de igual manera. Entonces, la fórmula lo que hace es vincular lo que está pasando afuera con la fijación de los precios internamente. Y en ese sistema lo que ocurre es que los precios fluctúan en una banda del 5%. Van a fluctuar en el tiempo. Entonces, hoy puede subir el diésel, por decirle, pero mañana puede bajar el diésel. Es decir, igual en el caso de las gasolinas. Entonces, esto es un tema que el mercado ya de alguna manera va absorbiendo, porque es un sistema no perfecto, pero sí mucho más eficiente del que teníamos. Entonces, esto va a ir operando en el tiempo. Entonces, un sistema de subsidio, por ejemplo, para el tema del transporte por el diésel, no puede desconocer que, ¿qué pasa si mañana baja el precio? Entonces, ahí le quito la compensación. Entonces, no es un tema que hay como verlo solamente bajo una lectura, sino bajo toda la lectura completa. Y el otro elemento es que los ajustes que se han producido son tan pequeños, Roberto, son tan pequeños, que si usted le involucra en el costo total de la transportación, es un valor sumamente marginal. No quiero decir con esto que no estemos estudiando el tema, por supuesto que lo estamos haciendo con el Ministerio de Transporte también, pero sí es bueno saber dónde estamos pisando y sobre qué base se tiene que tomar una decisión. Ministro, el COE ha pedido la suspensión de las fiestas de Navidad. Ha dicho que, por favor, por tema de la pandemia, se suspendan todos los agasajos, fiestas, reuniones, en fin, ferias que se tenía previsto o que tiene previsto, tanto las actividades particulares, sobre todo en el incremento que se puede tener. ¿Cuál es la pérdida que vamos a tener? ¿Ya se ha planificado o se ha visto medidas compensatorias? No hemos tenido todavía no es una lectura, sino una información que nos permita hacer el cálculo del impacto de esto a nivel nacional. Obviamente sí nos preocupa porque hay una situación de actividad económica derivada del propio turismo nacional, por ejemplo, y de los sectores de entretenimiento. La industria de la hotelería está pasando un momento muy difícil. Igual todo lo que es atención al público en restaurantes, etcétera. Entonces, esto es un tema yo le diría, muy sensible y que impacta mucho en el comercio. Pero tenemos un problema de salud pública, Roberto, y no podemos dejar eso de lado. O sea, si nosotros no tomamos responsabilidad del cuidado que todos necesitamos tener, no sacamos nada abriendo mucho la mano en temas de comercio cuando no va a haber consumidores y cuando va a haber una afectación a la vida de las personas. Entonces, hay que poner en una balanza las cosas
y ver cuál es la mejor decisión, y ojalá la disciplina de los ciudadanos, el cuidado que con las medidas que se nos ha transmitido a lo largo de casi este año de problemas, nos permita ir saliendo para que la actividad económica también vaya saliendo. Ya se ha visto, como expliqué, una mejora en los últimos meses, pero esto tiene que impulsarse mucho más, porque no es que estamos igual que antes de la pandemia. Lo que hemos hecho es salir un poco más de la profundidad del hueco que hemos estado. Estamos un poquito más de arriba, pero seguimos en el hueco y hay que tratar de salir. Ministro, mandarle un abrazo grande. Gracias por su tiempo, por conversar de diferentes temas que son necesariamente ser tratados por la opinión ciudadana. Un buen día, ministro Pozo, para usted. Muy amable, Roberto, y a la orden siempre. Gracias al ministro Mauricio Pozo, el ministro de Economía y Finanzas. Tiempo de hacer una pausa. Nosotros ya venimos con más. Continuamos con más información. Organizaciones sociales presentan una ley anticorrupción bautizada como la Ley Jorge Rodríguez. La norma busca que la ciudadanía pueda denunciar como parte procesal delitos de corrupción. De esto no hay intereses. 80 organizaciones sociales reunidas en el Pacto Social por la Vida y el Ecuador impulsan un nuevo proyecto legislativo que busca luchar contra la corrupción y por ello decidieron bautizar esta norma como la Ley Jorge Rodríguez, en homenaje al primer coordinador nacional de la Comisión Anticorrupción que falleció el pasado 4 de noviembre. Jorge Rodríguez fue un miembro importante de esta mesa anticorrupción del Pacto Social. Fue un entusiasta promotor de las iniciativas que están manejándose en esta mesa, pero sobre todo fue un ciudadano que combatió la corrupción. La propuesta, que fue presentada en mayo pasado y actualmente y está para tratamiento en la Comisión de Justicia, busca modificar el artículo 432 del Código Integral Penal para permitir que todo ciudadano pueda denunciar como sujeto procesal delitos de corrupción. En peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, testaferrismo, oferta de tráfico de influencias, etc., los ciudadanos podremos ser considerados parte procesal. La iniciativa ha sido acogida por asambleístas como Homero Castañer, que impulsan su tratamiento en el Parlamento. No es posible que ese antivalor tan terrible como la corrupción sea normal, que nuestros hijos, que todas las generaciones que vienen, crean que es un país corrupto, que es una sociedad corrupta. Esta es una de las 8 normas anticorrupción que tiene pendiente tramitar la Comisión de Justicia y que se aspira puedan ser aprobadas en este periodo legislativo que termina en mayo próximo. Informó Carolina Basante. La licencia única para actividades económicas ya se podrá obtener en línea. Para ello, el municipio de Quito realizó el lanzamiento de la plataforma LUAE Digital. Con ello se busca optimizar tiempo y regularizar el comercio en la ciudad. Veamos. Hasta 60 días podía tomar el trámite para obtener la licencia para actividades económicas, requisito indispensable para que un negocio pueda operar en la capital. Según el municipio de Quito, este engorroso proceso quedó en la historia y lanzaron la plataforma LUAE Digital. De esa manera queremos facilitar la vida de los ciudadanos. En la comodidad de su hogar pueden tratar de obtener esta licencia. Lo vamos a hacer en 24 horas, lo que antes significaba ir de una a otra dependencia y tener 60 días. Se simplifica totalmente los requisitos a tal punto que ya no requieren ningún requisito. Es un trámite sin costo. Para obtener este documento debe ingresar al portal de servicios ciudadanos pan.quito.gov.es. Encontrará LUAE Digital, da clic en crear usuario, registra sus datos. Además le solicitará una clave y un password, mismos que ya obtuvo cuando solicitó la patente municipal, e ingresa al sistema y llena los formularios. Llena un formulario declarativo que básicamente le va a preguntar dónde queda la actividad económica. Exactamente tiene que identificarlo en un mapa georreferenciado. Debe también indicar cuál es la dirección exacta del establecimiento y qué tipo de actividad económica o giro de negocio desarrolla en ese establecimiento. Esta información es enviada a todas las dependencias municipales para las respectivas inspecciones, uso de suelo, control de prevención de incendios, validación de reglas turísticas en caso de que el negocio oferte este servicio, gestión territorial y otros. Una vez que todos los componentes han dado su ok o visto bueno,
le llegará al ciudadano, el sistema le dispara un correo electrónico ya con su lugar digital. El documento contará con un código QR que no podrá ser falsificado, mientras que para quienes no estén familiarizados o no tengan acceso a medios digitales, pueden obtener este certificado por ventanilla. En Quito informó Adriana Rojas.